Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Gracias por el favor de su atención como siempre. Bienvenidos nuestros nuevos suscriptores. Y vamos a hablar de un tema interesante que nos hicieron favor de solicitar. Se trata de... El problema fundamental que encontramos nosotros es el hecho de utilizar la informática de manera completamente delictiva. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos nuestros famosos NIPs, claves, tokens, todos los aparatos necesarios para poder llevar a cabo la certidumbre de una operación financiera a través de las instituciones bancarias, tenemos un riesgo grandísimo. ¿Cuál es? Precisamente ese riesgo se ve implicado porque esas, vamos a llamarle instrumentos, necesitan estar perfectamente guardados con la absoluta certeza de que nadie más que las personas autorizadas las puedan utilizar. Debido a esto, muchas ocasiones hay gente que las utiliza de manera inadecuada, sean o no de esas personas autorizadas, porque encontramos después una serie de reclamos muy importantes en cantidades. Recordemos que una pequeña, micro, mediana empresa, si ustedes consideran un capital importante, varios millones de pesos, a una empresa, si hablamos de miles de pesos, es un impacto muy grande. En función del tamaño, obviamente, que es la sangría que puede ser sujeto debido, en primera, a la imposición de las autoridades fiscales de tener que hacer la transacción vía línea. Y eso no es nuevo, ya tiene tiempo. El otro tema que tenemos es el descuido que pudiera haber. Otro tema que pudiera ser importante analizar es qué tanto manejan o no la tecnología propietarios, socios encargados de llevar a cabo los pagos a través de la vía electrónica en materia bancaria. ¿Por qué? Porque nos encontramos en las sucursales que hay gente que llega quejándose que no sabe manejar ese tipo de situaciones y por lo tanto recurren a la ayuda directamente de los funcionarios de las diversas instituciones bancarias, los cuales pueden ser gente íntegra, pero también pudiera ser por ahí una filtración, alguien que esté oyendo la situación, alguien que pueda sustraer esa información y en un momento determinado ocuparla en beneficio propio y en detrimento de un cuentaviente que es obvio, carece de las capacidades necesarias, no, carece de la experiencia y conocimientos necesarios para poder llevar a cabo a buen término una operación bancaria. Por eso es importante que nosotros consideremos siempre lo siguiente como medidas de seguridad. Número 1, un resguardo absoluto de todos los instrumentos que sean necesarios, claves y demás, para poder llevar a cabo las operaciones bancarias. 2, tener registrado permanentemente quién es el que va a ocupar ese tipo de información a efecto de que pudiera en un momento determinado fincarse responsabilidades. 3, si manejamos aún las cuestiones de las chequeras y demás, tenerlas debidamente resguardadas. Y obviamente que la persona que se encarga de manejarlas tenga a su vez el vale resguardo de dicha documentación a efecto de que alguien se haga responsable de la misma. 4, es importante que haya periodos en los cuales se lleven a cabo los pagos y demás debidamente ordenados y organizados para poder establecer una especie de bitácora de emisión de cheques, independientemente del aspecto contable de pólizas y demás. Tener una bitácora de quién, cómo, cuándo y dónde sacaron un cheque o lo expidieron a favor de quién lo firmó, eso es muy importante, si son firmas mancomunadas, si es una sola firma, etcétera. Todo eso tiene que ver para poder llevar a cabo alguna alteración de documento. Obviamente que la firma como tal, la firma bancaria, es algo muy complejo para poder tratar de, vamos a llamarle, imitarla. Quien no sea el autor, evidentemente que está falsificando la firma, está incurriendo en un delito, pero independientemente de ello, provisionalmente puede generar un daño patrimonial grave a la persona que tenga a su cargo dicha cuenta. El otro tema singular es el que tenga fácil acceso a las gentes a poder llevar a cabo el tener el token, toda la documentación, toda la información, claves de acceso a nivel, vamos a llamarle cibernético, en donde la empresa prácticamente puso descubierto toda su información, alguien llegó, alguien la ocupó, hizo transacciones bancarias y evidentemente que ya dejó en ceros el estado de cuenta de dicha empresa. ¿Esto qué pasa? Lo que originalmente da es voltear hacia la institución bancaria y no la estamos defendiendo, sino que queremos que ustedes tengan el conocimiento de dónde hacer las cosas, cómo acudirlo y sobre todo
lo mejor sería prevenirlo, pero si llega a suceder esta situación tan desafortunada, pueden hacer ustedes lo siguiente. Por principio de cuentas, es ver en qué banco fue. Segundo, en su estado de cuenta van a aparecer algunos datos de la persona a la cual se le hizo la transferencia. Esto es cuando es en la vía transferencia bancaria y podemos nosotros localizar hacia dónde se fue el dinero. En tercer lugar, quién pudo haber ocupado, si se extraviaron o no se extraviaron dichos medios para poder llevar a cabo la transacción bancaria, poder nosotros, si lo conocemos antes, anticiparlo a la autoridad y cancelar inmediatamente el servicio. Si no lo conocemos, tenemos el riesgo de que estén vaciando las cuentas bancarias de manera indiscriminada. Otro aspecto muy importante que debemos nosotros de considerar es que el banco dice, oye, aquí me firmaste que tú eres responsable del bueno o mal uso que se le dé a las cosas que yo te di para que tú tengas acceso bancario. Y si recordamos esto, también lo tenemos en el registro patronal, también lo tenemos ante el SAT, también lo tenemos en el Infonavit, para efecto de decir, el bueno o mal uso que tú hagas de esto es tu responsabilidad. Y en este caso, por eso nosotros enfatizamos que debemos de cuidar ese tipo de instrumentos a efecto de evitar un problema grave. Ya tenemos el problema y nosotros lo focalizamos desde dos puntos de vista. Uno, cuando hay un error, y créanme que nos ha pasado, un error en asignar a quién se le va a mandar ese dinero. A la persona que se le envía puede ser una gente honesta y nos va a reembolsar sin ningún problema. Pero ¿qué tal cuando alguien que no debería de hacerlo hace ese reembolso en parcialidades o se niega a hacer en la totalidad del reembolso? En ese momento ya tenemos una conducta delictiva porque esa persona se está apropiando gracias a un descuido en el que pudo haber incurrido la persona que mandó la transferencia para ocuparlo de manera dolosa ese dinero. Y ahí hay vías legales para poder tratar de impugnar esa decisión que haya tenido esa persona y buscar recuperar o resarcirse el daño en el que se haya incurrido de manera, vamos a decirlo, involuntaria. El otro tema es cuando se hace el dinero a través de la transferencia electrónica y se queda sin fondos, la persona cuenta bien. Hay que presentar un escrito, sí, para que el banco ayude. Recordemos que si es un problema bancario, ellos mismos tienen una propia unidad especializada que se llama UNE para atender a todos y cada una de las quejas que les lleguen en ese sentido. Pero, ojo, si se van a la Conducef, que es una institución muy buena, tenemos el problema siguiente. Con el puro contrato que hayamos celebrado con la institución bancaria, el banco va a decir, tú tienes la responsabilidad de darle buen uso a lo que yo te entregué. Si hubo mal uso, es de tu parte, no del mío. Porque hay que demostrar si es que el banco se portó mal y también el banco va obviamente a defenderse, pero también hay que investigar si nosotros tuvimos la culpa por algún descuido, algún desliz de información, haber dejado a alguien que no se debería de haber dejado ocupando esa situación. Ya después generará un problema mayor legal, una vez que podamos ir o no a la Conducef. La Conducef va a dictaminar si estamos de acuerdo, va a servir de árbitro, va a servir para lo que nosotros querramos en la medida en que tengamos la razón. Si no es necesario el que se obtenga una resolución ya directamente y convencionada por las dos partes, va a haber necesidad de un juicio posterior, que puede tardar meses o años. Yo los invito a reflexionar este detalle. Es importante evitar el tema de incurrir en descuidos para evitar precisamente los fraudes bancarios que nosotros podemos provocar, o bien hay alguien que utilizando los instrumentos que nos proporcionan los bancos haga más uso de ello en detrimento del patrimonio de nosotros y en beneficio obviamente de ellos. Ya habrá una repercusión legal, penal, etcétera, pero de mientras la gente queda sin su patrimonio. Entonces es importante, yo los invito a reflexionen, cuiden muy bien todo este tipo de instrumentos, medios que se ocupan y sobre todo tengan en cuenta a quién se lo dan, quién lo maneja y quién es responsable del buen o mal uso que de él se haga. Si te gustó, por favor, pulgar arriba, suscríbete, por favor, la campanita te va a avisar cuando tengamos material a tu disposición. Nuestras redes sociales están a tu disposición, Facebook, Twitter e Instagram, para que nos comentes y como ahorita nos haga llegar alguna inquietud que particularmente sea interesante y más ahorita en estas fechas. Nos vemos en la próxima.